Bueno, ok, ya están entrando todos en la sala. Ya tenemos a nuestro ponente, don Arturo Marcano, conectado. Y bueno, como he hecho con los otros ponentes del día de hoy, voy a leerles un poquito el background de don Arturo para los que todavía no lo conocen. Deberían, si están trabajando en deportes, deberían saber quién es Arturo Marcano. Pero bueno, Arturo Marcano es abogado graduado de la Universidad Católica Andrés Bello, con maestrías en Derecho de la Universidad de Indiana y maestría en Gerencia Deportiva de la Universidad de Massachusetts, que no es la misma que la Universidad de Margarita, donde hizo una maestría. Décadas ha trabajado en el área de la globalización del béisbol y las actividades internacionales de Major League Baseball. Conjuntamente con David Fiedler, publicó, entre otros documentos, el libro Stealing Lives, que es sobre la globalización del béisbol y la historia, la trágica historia de Alexis Quiroz. Se los recomiendo, si no lo han podido leer, búsquenlo porque es muy interesante tener esa perspectiva que la tenemos muy cercana los latinos, pero quizás no hemos dado el suficiente tiempo de verla, ¿no? En el capítulo 12 del libro The Cambridge Companion to Baseball, en el año 2011, también trabajando con el señor Fiedler, y en el capítulo 9 del libro Sports and the Law, Historical and Cultural Intersections, del año 2014. En el capítulo 7 también del libro Baseball Beyond Our Borders, de 2016. Vive en Toronto y es maratonista enfermo y actual también director de desarrollo de negocios internacionales de los Toros de Tijuana. Muchas gracias, don Arturo, por prestar tu tiempo para esta iniciativa y para ayudarnos a echar una manito a estas tres instituciones de deporte menor de Venezuela. Te dejo entonces con nuestros participantes del Congreso. Muchas gracias por estar aquí. No, Mito, muchas gracias. Es a ti realmente al que hay que agradecer por esta iniciativa, por lo que estás haciendo, por la labor, por todos los beneficios que esto va a generar eh, para todas esas instituciones a las que se le va a donar el dinero. Y realmente para mí un gran placer poder compartir, aunque sea algo de todo el área internacional con el que he venido trabajando básicamente desde 1998 y ya suena viejo eso, pero realmente es así. La primera publicación sobre la globalización del béisbol eh, fue en 1998. O sea, eso fue la primera vez que era mi tesis de maestría en la Universidad de Indiana. Y ya no sé, ya la cuenta es difícil hasta de sacarla. Yo no sé, estamos en casi 19, más de 20 años publicando, revisando, luego de toda esa parte académica, si se quiere, universitaria. También me tocó trabajar con ESPN, programas de radio en Venezuela, en los cronistas principalmente. Realmente ha sido una trayectoria larga y yo creo que sí, el primer mensaje que pudiera dar es que uno en este negocio y en cualquier negocio nunca se detiene de aprender. Todos los días uno aprende algo, hay cosas, uno tiene que tener la suficiente humildad como para entender que por más que uno estudie un tema, lo revise, lo analice, escriba sobre el tema, siempre hay algo que al día siguiente cambia, conceptos, documentos, perspectivas, teorías, hay distintas cosas. Uno nunca realmente sabe la materia. Uno es un estudiante eterno. Y el día en que uno no acepta eso, realmente se queda en el pasado. Y lamentablemente hay mucha gente y tengo amigos a quienes aprecio bastante, que a veces siento que se quedan en el pasado, ¿no? Por no aceptar todo lo que sucede, sobre todo en el mundo del béisbol. Pero en la presentación en particular quería enfocarlo en el área internacional de un equipo de béisbol, ya trabajando como director de operaciones internacionales de Toros de Tijuana. Y si quieres pasamos a la siguiente lámina, Mito, para poder entonces ya analizar en términos muy generales, porque realmente los voy a dormir aquí si me pongo a hablar de cada uno de estos puntos eh, con detenimiento, porque realmente cada uno de estos puntos tiene una cantidad de detalles que muchos no interesan a una audiencia normal y corriente. Si hay algún interés de profundizar más en cualquiera de estos temas, con mucho gusto, Mito, comparte
incluso mi correo electrónico con los participantes que me pueden escribir y yo con mucho gusto los voy a ayudar. La globalización del béisbol, si uno trabaja en béisbol, donde sea, en una federación, en un equipo, como parte de una liga, tiene que entender que está todo unido a nivel internacional, pero esa relación va principalmente dirigida a Major League Baseball, a las grandes ligas. Y la evolución de cómo las grandes ligas establecía o mantenía esas relaciones con las distintas ligas del mundo, generalmente podemos, si quieres, distinguir dos etapas. Una primera etapa, desde básicamente la creación de las grandes ligas hasta el principio de Rob Manfred como comisionado, en donde básicamente se ignoraba el tema. No, las ligas, cada liga internacional se manejaban por su lado. Había un control un poco mayor sobre las ligas de invierno, lo que ellos llaman las ligas de invierno, que nosotros llamamos las ligas del Caribe, pero para ellos, como se desarrolla en su invierno, esa es la manera como la llamaron y la bautizaron. Incluso el acuerdo que existe entre MLB y las distintas ligas del Caribe se llama el Winter League Agreement, el acuerdo invernal. Realmente tiene un nombre que no debería ser, pero eso es parte de todo este negocio. Y sí había una relación, si se quiere, entre MLB y las ligas del Caribe por este acuerdo invernal. Principalmente para evitar, debido a que hubo una explosión de firmas, sobre todo dominicanos y venezolanos, y una gran inversión en bonos de firma de estos jugadores, los equipos de grandes ligas empezaron ya a preocuparse y a ver la posibilidad de controlar la participación de estos jugadores en cada una de estas ligas. Y de allí empiezan a atornillar, ¿no? Esta relación a través del Winter League Agreement, a limitar la participación de estos jugadores al máximo, a controlar. Y por eso que nosotros estamos más acostumbrados a que MLB se meta en nuestros negocios, pero realmente eso lo hacía MLB básicamente solo con nosotros, o sea, solo con las ligas del Caribe. El resto de las ligas, con la liga japonesa, la liga coreana, por ejemplo, tenían plena independencia. Incluso si uno empieza a analizar la evolución de la firma de peloteros japoneses, se da cuenta que hasta hace muy poco había unas subastas. Y recuerdo el caso de Matsusaka, Daisuke Matsusaka, o del mismo Yu Darvish, en el que los equipos de grandes ligas pagaban unas cantidades astronómicas de dinero solo para negociar con el jugador. O sea, pagaban 30, 40 millones de dólares al equipo japonés solo para después poder sentarse en una mesa a negociar con Darvish, con Matsusaka, y allí tenían que firmarlo. O sea, que eso era otra cantidad de dinero que tenían que desembolsar. Eso te habla un poco de cómo estas ligas japonesas estaban, si se quiere, más o menos al mismo nivel de fuerza con las grandes ligas, porque las grandes ligas hasta ese momento habían dicho, no me importa. Así como ya tengo controlado el mercado del Caribe, ahora no me importan estas otras ligas. Llega Manfred como comisionado y empieza a cambiar toda esta estructura de globalización del béisbol y empieza a decir, bueno, yo quiero controlar más, ¿no? Yo no quiero ignorar esta situación. Yo soy la gran empresa del béisbol y yo pongo las condiciones. Y si ellos quieren trabajar conmigo, si se quieren asociar conmigo, tienen que respetar las condiciones. Y allí entonces, no solamente el Winter League Agreement también se pone cada vez, la situación con el Winter League Agreement se pone cada vez más difícil, pero empiezan a firmarse unos convenios con cada una de las ligas del mundo, las ligas de béisbol importantes del mundo, en donde MLB asume el control de la situación. Se firma un acuerdo con la liga japonesa donde se eliminan la subasta. Se pone otro sistema de firmas de jugadores japoneses. Ese mismo sistema se lleva a la liga de Corea, a la liga taiwanesa, incluso a la liga mexicana, que ya vamos a la liga mexicana porque la liga mexicana tiene una característica distinta al resto. Y no solamente estos acuerdos empiezan ya a limitar, ¿no?, el poder que tenían estas ligas internacionales, sino que además en el convenio laboral, en el último convenio laboral, se establecen
un límite, o sea, habían presupuestos en el convenio laboral, en el último se establecen topes duros en esos presupuestos, es decir, a un equipo le dan una cantidad de dinero para firmas internacionales y no se puede pasar. Eso es el límite máximo que tienen para todas las firmas internacionales. Entonces ya empieza uno a ver un mayor control económico, un mayor control en términos generales de esta relación MLB con las ligas internacionales. Un control que además, si les parece que ahorita es difícil o fuerte, espérense al 2020-2021 cuando venga el nuevo convenio laboral, porque esto realmente lo que va a hacer es empeorar con el tiempo. La Liga Mexicana de Béisbol, y vamos a tocar ese tema porque también quiero compartir un poco mi experiencia con los Toros de Tijuana y quizás algunas lecciones que he aprendido en este tiempo con los Toros de Tijuana, ya que asumo que muchos de aquí tendrán pensado buscar trabajo en béisbol, en alguna liga en el mundo, y tengo no muchas lecciones, pero algunas que he aprendido que quizás, repito, puedan ayudar a ustedes. La Liga Mexicana de Béisbol, hay dos ligas en México, la Liga del Pacífico, que es la paralela a las ligas de invierno, a las ligas del Caribe, forma parte de la Confederación del Caribe, y está la Liga Mexicana de Béisbol, que es la Liga de Verano. Y la Liga Mexicana de Béisbol está afiliada al sistema de ligas menores de las grandes ligas, pues considerada parte del AAA, tiene una relación institucional con Minor League Baseball, y incluso los equipos de ligas menores o grandes ligas pueden asignar peloteros a la Liga Mexicana, así como asignan peloteros a AAA, AA, pueden asignar fácilmente, técnicamente peloteros a la Liga Mexicana, no lo hacen con frecuencia, pero es factible. La Liga Mexicana también se había involucrado en la firma, en el desarrollo de peloteros en México, con inversiones privadas. Y ese mismo acuerdo que había firmado, que estaba firmando MLB con la liga japonesa, con la liga de Taiwán, con la liga de Corea, con la liga de China, con todas las ligas a nivel internacional, se firma también con la Liga Mexicana de Béisbol. Y se limita mucho la inversión en el desarrollo de peloteros mexicanos, porque establecen una regla en donde para poder negociar un pelotero mexicano desarrollado, si se quiere, por cada uno de estos equipos, este pelotero tiene que jugar básicamente un año en la Liga Mexicana de Béisbol Profesional, lo que quiere decir que tú no puedes trabajar con niños de 16 años, porque el promedio de edad de la Liga Mexicana de Béisbol de México, la Liga Mexicana de Béisbol, debe estar alrededor de los 30 años por equipo. Son muchos jugadores ya con experiencia en grandes ligas, y no puedes poner un niño de 15, 16 años a ese nivel, ni de 17 ni de 18 tampoco. Entonces, resulta poco práctico firmar o establecer un sistema de desarrollo que vas a tener que gastarle 4 o 5 años a un prospecto para luego negociarlo con otras limitantes que establece el convenio. Y no quiero entrar en más detalles de esto, pero simplemente quería darle esta primera orientación para que ustedes entiendan que independientemente de donde ustedes vayan a trabajar a nivel de béisbol, van a entrar en un mundo totalmente afectado por MLB, totalmente afectado, a distintos niveles. Y es importante conocer eso, y no solamente conocerlo, dominar cada uno de estos temas para poder realizar bien su trabajo. Si quieres pasamos para la próxima lámina, Anito. Fíjense, yo tengo ya más de 2 años trabajando con los Toros de Tijuana. Empecé asesorándolos en el área internacional. Como pongo en la lámina, el área internacional no era un área nueva con toros. Ya existía una persona, o habían contratado personas en distintas oportunidades, que se encargaba de algunos asuntos internacionales. Sin embargo, yo llego le trato de dar un enfoque general. No, parecía que el área internacional estaba dividida internamente en Toros de Tijuana, eh, y propongo unir todo, porque realmente el área internacional es una, aunque te toque ver distintos aspectos. Y de esa manera, además, es más fácil establecer relaciones, hablar con agentes. O sea, todo el trabajo se simplifica si tú unes todos los aspectos, todo el trabajo internacional en una sola área. Y eso es prácticamente lo que yo hice al llegar a la organización Toros de Tijuana. Uno de mis labores principales o
al principio de esta relación era la contratación de peloteros internacionales. Para la contratación de peloteros internacionales, uno no solamente, esto no es que si te metes en Baseball Reference y ves algunos jugadores que estén disponibles y los llamas, ¿no? Esto es un sistema un poco más complejo que eso. Tú tienes que tener contactos con agentes. Si no los tienes, tienes que empezar a crear los contactos con agentes. Es fundamental hablar inglés. Fundamental. Esto es un trabajo que no se puede hacer si no se habla inglés, porque la mayoría de los agentes de peloteros son estadounidenses y no un inglés a medias, tiene que hablar un inglés relativamente pulido porque tú inicias relaciones personales, si se quiere, con estos agentes. Tienes que crear confianza en el agente, tienes que estar allí para solucionar cualquier problema como equipo. Y eso no se puede hacer con un inglés a media. Entonces, otra recomendación que le hago aquí es poner bastante énfasis en el inglés. Si trabajas en béisbol y no saber inglés es muy difícil realmente avanzar. O sea, te pone un techo muy bajo, muy bajo. Pero volviendo con los peloteros, uno empieza a establecer relaciones con agentes, empieza a establecer relaciones con el sindicato de jugadores, la MLBPA, debido a que a través de la MLBPA uno puede conseguir la información sobre algunos peloteros o quienes los representan para poder iniciar el contacto. Y esa parte es importante. También establece relaciones, y vamos al siguiente punto, que es relaciones institucionales. Empiezas a hablar con otros equipos que pertenecen a distintas ligas. Nosotros tenemos relaciones, al menos habladas, no formales. Yo quiero que sean formales. En algún momento serán formales. En estos momentos no hemos llegado a ese nivel porque también estamos atacando otros asuntos que tenemos internamente, pero eventualmente sería interesante tener una relación formal con un equipo, por ejemplo, en la liga japonesa, con un equipo en la liga coreana, con un equipo en la liga de Taiwán, con distintos equipos en las ligas del Caribe. Esa relación institucional equipo-equipo es importante porque también te da información sobre jugadores, te da información sobre cuerpo técnico, te da información sobre medios, sobre estrategias de mercadeo, todo ese tipo de información que estos otros equipos ya están implementando en sus respectivas ligas quizás es útil para ti. Pero la única manera en que esa información pueda ser compartida de una manera profesional, de una manera honesta, es que tú tengas una relación formal. Ahorita, gracias a que tengo amigos y hemos desarrollado amistades en distintos equipos, en distintas ligas, obtenemos la información, pero lo ideal, repito, es tener un convenio formal. Pero eso es más o menos como empecé yo en Toros de Tijuana. Y luego el año pasado, este año, me tocó organizar el sprint training del equipo. El Toros es uno de los pocos equipos de la Liga Mexicana de Béisbol que hace sprint training en Arizona y hace un sprint training durante el mes completo de marzo. No solo eso, jugamos contra organizaciones de grandes ligas. El año pasado tuvimos alrededor de 10, 12 juegos con distintos equipos de grandes ligas, organizaciones, a veces era una mezcla de AAA con algunos grandes ligas, a veces era una mezcla AA o AAA, pero tuvimos 12 partidos en sus distintas instalaciones en Arizona. Este año también vamos a tener una gran cantidad el año del 2020, pues una gran cantidad de partidos contra ellos. Pero la parte que quería compartir en esta experiencia, cuando me dan esta labor, bueno, me estaba muy relacionado no con mi experiencia de derecho deportivo, pero sí con la maestría de gerencia deportiva, donde tienes que ver todo este tipo de detalles. Me toca reservar hoteles, la instalación donde estamos jugando, las negociaciones con los equipos de grandes ligas para poder hacer estos juegos. Pero en uno de estos primeros días se me acerca una persona en la oficina y me dice, mira, tú tienes que dar los viáticos, ¿no? Y entonces aquí está un sobre con un billete de $10 y aquí está la lista y te van a pedir los viáticos. Y entonces yo decía internamente, y esto es parte de las lecciones que quiero compartir, yo decía, bueno, esto como que no está como dentro de mi plan, ¿no? Pero al mismo tiempo dijo yo estoy ingresando a la organización y me pareció una tremenda oportunidad para conocer los jugadores, porque yo realmente no conocía a los jugadores y entonces dije, en vez de estar diciendo, no, yo no voy a dar viático, porque he podido, ¿no? He podido porque realmente no era mi labor.
por el contrario, dije, no, perfecto, me parece una idea estupenda, ¿no? Y realmente todavía durante la temporada de Toros de Tijuana, cuando iba a Tijuana, no estaba permanentemente allá, los jugadores se me acercaban y me decían, ¿y los viáticos? O sea, que establecí una relación de amistad a través de algo que yo no quería hacer, pero con toda honestidad. Y entonces, yo creo que eso es una de las lecciones de todo esto, ¿no? A veces uno está en una organización, le mandan a hacer algo que quizás a uno no le guste, pero a veces hay que analizarlo, porque a veces tiene un punto positivo hacerlo. Y así como hay veces que no lo tiene, porque, y voy a poner otro ejemplo también de Toro, la persona que se encargaba de hacer el sprint training, antes de que yo lo hiciera, él, mientras estaban los juegos con las organizaciones de grandes ligas, que normalmente es en la mañana o al mediodía, él se iba como en la mitad del juego a buscarle almuerzo a los jugadores con el chofer del autobús. Eso era parte de la rutina. Entonces, por supuesto, yo estaba encargado del sprint training. Cuando yo llego al primer juego, me dice, mira, que tienes que salir a buscar el almuerzo. Y yo le dije, mira, eso sí no lo voy a hacer por lo siguiente, porque realmente el que estableció esa rutina, cometió un error. Y es que cuando tú vas a los juegos con estas organizaciones de grandes ligas y tú eres la persona de la organización que representa o que te consiguió los juegos a través de conversaciones con los distintos directivos del equipo de grandes ligas, la idea es que esa persona esté en el campo, al lado del equipo, hablando con estos directivos, con los distintos, estableciendo o fortaleciendo la relación con estos equipos, con estas personas, para que luego el año siguiente sea mucho más fácil conseguir los juegos. Y además, si se presenta un problema durante el partido y tú fuiste el quien organizó el juego, entonces a ti es el que te van a buscar y entonces, ¿dónde está esta persona? No, está en un McDonald's comprando hamburguesas. Entonces, eso no, estas son áreas donde uno dice, a veces uno tiene que pensar y decir, no, no, aquí puedo sacarle provecho. Yo creo que esto es interesante, pero a veces lo que te planteen no cuadra realmente dentro de lo que sería la estructura o lo que sería el plan que tú tienes con un determinado, por en este caso con el sprint training, y uno tiene que ejercer el liderazgo y decir, mira, que el chofer se vaya solo y busque el almuerzo. Yo me quedo en los juegos y así fue como se desarrolló y de hecho, allí conocí personas que ahora me escriben constantemente de todos estos equipos pidiéndome juegos con el equipo de Toros, que antes era al revés. Antes era yo fastidiándolos a ellos. Ahora ellos me fastidian a mí. Pero entonces hay que dividir, ¿no? Cuando uno está en una organización y tiene la posibilidad, porque a veces, por supuesto, si tú estás en un cargo menor y tú tienes que hacer lo que te digan, pero si tú tienes un cargo gerencial y hay distintas cosas que se hacían por costumbre y tú consideras que no están bien, cambiarla, porque eso es algo importante en todo esto y enseña un poco el liderazgo de tu rol dentro de la organización. Y si quieres pasamos a la próxima lámina, con esta terminamos. Cuando uno entra en una organización, sobre todo en otro país, yo tengo mucho tiempo viviendo fuera de Venezuela, yo salí de Venezuela en 1996 y llegué a Canadá en 1998. Eh, mm, Básicamente he vivido mi vida profesional en un país distinto a Venezuela. Y uno tiene, y esto me ha costado a golpe, esto tampoco es que lo aprendí apenas salí de Venezuela, porque cuando salí de Venezuela, yo no sé, hay siempre como un instinto de empezar a comparar, y claro, yo me salí de otra Venezuela, yo salí de una Venezuela que no es la Venezuela actual, era una Venezuela que todavía se podía vivir y que todavía había actividad económica y oportunidades. De hecho, yo cuando salgo de Venezuela, a mí me caen encima básicamente en la familia, tú estás loco, ¿para qué te vas? Que es totalmente lo contrario de lo que está pasando en este momento, pero me toca aprender, repito, a golpe, de que uno cuando llega a otro país tiene que respetar ese país y tiene que respetar esa cultura. Y uno no puede estar, bueno, pero esto no, esta comida no me gusta, esta música, o sea, realmente eso es lo peor que uno puede hacer como inmigrante. Y sobre todo como inmigrante que busca trabajar en ese país en particular. Y yo siento que ya a través de los años, y de hecho todos mis años en Canadá me han enseñado a ser otra persona, totalmente distinta a la que salió en Venezuela. Y le agradezco mucho a Canadá eso, porque uno también nace y es
te educan con algunas características que en Venezuela funcionan, pero en otros países no funcionan, ¿no? Y parte de eso, y que se ve todavía por los distintos problemas, es que uno ve los problemas, uno ve el mundo muy egocéntricamente y tiene poca empatía. De hecho, yo la palabra empatía como tal la empiezo ya a estudiar y aprender viviendo en Canadá. Y empatía es una palabra muy importante y tiene unas implicaciones muy grandes. Y realmente es ver el mundo con los ojos de la persona a quien estás criticando, o a quien estás atacando, o a quien no te cae bien. Y esa perspectiva te ayuda mucho. Te ayuda mucho porque en la gran mayoría de las veces cuando uno siente empatía por el resto de las personas, se da cuenta que uno está equivocado. Y cuando uno llega a distintos países, porque yo me imagino que muchos de los que me están viendo hoy quieren trabajar en otros países o tienen esa posibilidad, lo primero de verdad es que respeten la cultura, no creen burbujas venezolanas dentro de esa cultura, por eso tampoco ayuda. Búsquense incorporar a ellos. Aunque no les guste la música, aunque no les guste la comida, hagan un esfuerzo, porque las personas con quien trabajas te van a apreciar y van a realmente a, a tratarte como uno más de ellos, de su familia. Y al final eso es lo que uno quiere. Un segundo punto de cuando trabaja y en mi experiencia en Toro, es que uno llega a una organización igual, uno dice esto está malo, y porque uno, no sé, lo estudió, porque uno lo leyó, porque uno lo vio en otra organización y le pareció que lo que están haciendo en aquí es totalmente errado, sin antes preguntar por qué lo están haciendo. y, y eso es un error, y repito, que yo he cometido y siempre cometo, porque uno está en constante aprendizaje. Lo primero que uno tiene que hacer es, mira, ustedes están haciendo esto, explícame por qué están haciendo esto. Y quizás la explicación tiene mucho sentido, porque son ligas, son equipos, son países con características distintas a los que uno tiene. Y entonces, repito, quizás tenga algo de sentido lo que están haciendo, o quizás no tenga sentido. Si no tiene sentido, entonces ya la labor de uno, desde el punto de vista gerencial, es decirle, mira, hay otras maneras de hacerlo. Hay unas maneras mejores de realizar lo que estás realizando. Como en el caso de cuando me mandaban a comprar los almuerzos, ¿no? Entonces, uno tiene que tener la paciencia, perdón, primero de recabar toda esa información. Y luego tiene que también tener el liderazgo de determinar si hay necesidad de cambiarlo. Porque tampoco uno puede ignorar si están haciendo algo mal, porque al final la culpa es tuya. O sea, la persona que te dio el trabajo te va a decir, bueno, pero si tú sabías que estaba malo, ¿por qué lo sigues haciendo? Y tú no vas a decir, bueno, porque ustedes tenían esa costumbre de hacerlo. Y voy con un ejemplo. Uno de los primeros juegos de Sprint Training, el equipo, el Toro sale, viene el equipo de Grandes Ligas, la organización, creo que era AAA, todos uniformados, después va Toros bajándose el autobús y no estaban uniformados. Unos con camisa, otros no, unos con gorro, otros sin gorro. Mi primera pregunta es, ¿por qué es eso? Me dice, no, es que en la Liga Mexicana esto es así. Automáticamente yo dije, bueno, está bien, y lo hablé con el manager, se habló, se fue arreglando, pero mi primera crítica como empleado de la organización es, mira, realmente a mí no me importa si eso es así en la Liga Mexicana, eso está mal hecho. O sea, ya esto no es un asunto de una cuestión que ustedes lo hacen por costumbre que tiene sentido, ¿no? Esto no tiene sentido. Uno es un equipo a nivel AAA que pertenece al sistema de ligas menores y uno tiene que presentarse como un equipo profesional. Eso
y empezamos a cambiar, y no solamente eso, empezamos a generar una serie de políticas que vamos a implementar, que implementamos ya en la temporada pasada, que vamos a implementar el próximo año. O sea, ha habido un cambio organizacional como consecuencia de un poco de todos estos análisis de que hemos visto y de hecho, del hecho de que ellos trayeran a una persona fuera, externa, ¿no? Y esta persona tenga la posibilidad de analizar lo que ellos están haciendo y plantear soluciones, que eso es lo que ellos están buscando. Por eso digo, uno tiene que asumir el liderazgo y decir, esto está mal, vamos a tratar de cambiar esto para que funcione de una mejor manera. Quedarse callado no sirve para nada. Pero cuando hable, hay que hablar con mucha propiedad, hay que hablar sin herir temas culturales y plantear alternativas que sean viables, porque también plantear alternativas que no sean viables no tiene tampoco sentido. Como último punto, ya para cerrar y cualquier pregunta que tengan, estoy pues, a la orden, siempre hay que estar agradecido, más uno que desarrolla su carrera profesional en otros países. Entramos en países donde nos están abriendo las puertas, donde nos están dando una oportunidad de trabajar, de darle comida a nuestras familias, y eso siempre hay que agradecerlo. Uno no puede agarrar un cargo y decir, estoy aquí porque me lo merezco. Es posible, o sea, yo lo diría, yo tengo toda mi vida trabajando en esto y podría llegar a decir, no, yo me merezco este trabajo. No, o sea, yo creo que esa sería la peor actitud que yo podría tener en cualquier trabajo que me den. Yo estoy allí con una labor, pero tengo que partir de agradecer que me dan esa oportunidad y de agradecer todos los días de poder trabajar en algo que me gusta, en algo que me llena, y si tengo la posibilidad de aportar, mejor todavía. Pero, y esto se une con lo que estaba diciendo al principio, uno está en constante aprendizaje, uno tiene que tener suma humildad en lo que está haciendo. Y me voy a terminar esto con un ejemplo de cómo no deben hacerse las cosas, porque también se une con lo que estoy diciendo ahorita. No puedo dar puntos específicos porque esto todavía es todo confidencial, pero se realizan unas entrevistas de trabajo. Se invitan unas personas a las entrevistas de trabajo. Una de las personas que se invita a las entrevistas de trabajo se le asigna un chofer. Esta persona va a la entrevista de trabajo, habla muy bien, no, da respuestas que todos nosotros estábamos esperando, se ve una persona muy profesional. Se va de la entrevista de trabajo con su chofer asignado, nosotros nos quedamos haciendo las otras entrevistas. Teníamos 2 días de entrevista, había que entrevistar 20 personas. Al día siguiente me toca irme con ese mismo chofer al aeropuerto. Y este chofer me dice, mira, esta persona me ofendió verbalmente, porque estaba molesta, porque él dice que yo la fui a buscar tarde, y realmente yo no la busqué tarde, sino eso fue la hora que él mismo me había dicho. Yo llamo a una persona de la organización y me dice, igual recibí la misma queja de la persona que le estaba haciendo las reservaciones de avión a esta persona que también ofendió al chofer. Y inmediatamente decidimos sacar a ese candidato de la lista de los puestos que estaban disponibles. Porque, o sea, por más que lució muy bien en la entrevista, o sea, ¿cómo va a llegar una organización y tratar empleados de la organización de una mala manera? O sea, ya por ahí te estás eliminando cualquier oportunidad que tú tienes de poder entrar en esa organización. Y no importa si ese comportamiento va dirigido a un chofer, porque un chofer es tan importante como el gerente de una compañía. Son todas parte de una familia y eso hay que respetarlo. Entonces, por allí, con eso termino la, la ponencia, si se quiere, del día de hoy. Estoy, por supuesto, abierto a todas las preguntas que tengan. Muchísimas gracias, don Arturo. La verdad que un lujo que te hayas tomado el tiempo, obviamente, de acompañarnos, pero sobre todo de darnos todos estos consejos extra profesionales que al final terminan siendo igual o más valiosos que cualquier tipo de formación que los que estamos compartiendo aquí, los que van a ver después estos videos también grabados, puedan recibir, ¿no?
le doy hablando de béisbol y el nivel de gente con la que estamos hablando de béisbol, por ahí está conectada la señora Araceli León, que es la presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol, que siempre nos acompaña en estos eventos. Una primera pregunta es de Jorge Crespo y pregunta, ¿a qué crees que se deba que Major League Baseball tenga más control en las ligas del Caribe que en las asiáticas? Bueno, primero muchos saludos a Araceli, a quien realmente he seguido su labor en la Federación Venezolana de Béisbol y me ha llamado mucho la atención. Admiro mucho lo que está haciendo, sé que se está cambiando para bien el manejo de esa federación y ella sabe que cuenta con todo mi apoyo en lo que se pueda. Porque con las ligas del Caribe siempre había una relación de trabajo, si se quiere, mucho más que la relación con las ligas asiáticas, porque la liga asiática tú no necesitas controlar a nadie porque los dos operan básicamente en los mismos meses del año. Son paralelas, si se quiere. Entonces son muy pocos los jugadores de grandes ligas y que llegan a la liga japonesa y son muy pocos realmente los jugadores japoneses que llegan a las grandes ligas. En cambio, a nivel de Latinoamérica, si ustedes no lo saben, el 50% de los jugadores de ligas menores nacieron fuera de los Estados Unidos. Casi el 80% de ese 50% vienen de Dominicana y Venezuela. El boom de firmas que empieza en 1990 ya formal, pero el boom empieza ya en el 2005, 2006, hace que estas ligas del Caribe maneje mucha más cantidad de talento y talento que les cuesta mucho dinero a los equipos de grandes ligas firmarlos y desarrollarlos, y por lo cual generan en ellos un cierto temor de cómo están estos equipos del Caribe utilizando ese talento o si lo están poniendo en riesgo. Entonces, de allí empieza a controlarse y las primeras cláusulas de fatiga extrema se meten, se incorporan en el Winter League Agreement, que van dirigidas a eso mismo. Entonces, ese control existe porque hay mucho más talento que pertenecen a ambos, a los equipos de grandes ligas y a los equipos de las ligas del Caribe. Y el miedo que hay que ese talento se lesione, sea mal utilizado en las distintas ligas de invierno o del Caribe, como deberían decirse, y por eso existe ese control, no tanto con las ligas asiáticas, porque no existe esa relación a nivel de número de jugadores. Tenemos aquí una pregunta de la señora Araceli. Dice bueno, primero dice que sabe que tiene mucho que aprender todavía. Nos pregunta por esa relación que no existe entre las federaciones de béisbol y MLB en América Latina. ¿A qué crees que se deba eso? Que no haya relacionamiento entre las federaciones y Major League Baseball. Porque MLB es una organización muy pedante, que ellos consideran que ellos son el centro del universo por la cantidad de dinero que manejan, por la cantidad de peloteros que desarrollan. MLB, los equipos de grandes ligas ganan aproximadamente $10,000 millones por temporada. Y ahorita con todos los cambios que están haciendo para reducir costos, quiere decir que van a aumentar las ganancias y siguen aumentando, mejor dicho, las ganancias. Y no solamente eso, hay equipos que eran comprados por $300 millones hace 10 años y hoy los venden por $1 billón, por $1,000 millones. Entonces, cuando tú tienes una organización que maneja esa cantidad de dinero, que se cree el centro del universo, realmente ellos ven al resto de las federaciones y al resto del mundo, no solamente las federaciones, el resto del mundo, como inferiores y así los tratan, ¿no? Y eso lamentablemente no va a cambiar con Rob Manfred, y yo no creo que vaya a cambiar porque el mensaje está muy claro últimamente. Este no es nuestro negocio, si ustedes quieren incorporarse, estas son las reglas, si no cumplen las reglas no entran. Anthony Cámara nos comenta aquí cómo pueden los equipos del Caribe hacer más atractivas las ligas si muy pocos grandes ligas los dejan ir a jugar. Imagino que lo que está diciendo, por ejemplo, en Venezuela cada vez son menos grandes ligas. Claro, esta es una temporada atípica por las restricciones que tenemos con las sanciones de la Oficina del Tesoro, pero en general en Venezuela había disminuido la cantidad de grandes ligas que estaban participando. ¿Cuál crees tú que podría ser un buen consejo para tratar de rescatar la asistencia, el atractivo comercial de la Liga del Caribe?
Bueno, ese tema yo se lo planteé a Ron Manfred. Yo he entrevistado a Ron Manfred 2 veces. La última vez que entrevisté a Ron Manfred le digo, mira, y la entrevista creo que la puse en el podcast Endorfina, está, le digo, no sé si fue la primera o la segunda, pero le digo, ustedes están haciendo un proceso de globalización del béisbol, ustedes quieren que el béisbol cale en otros países, porque eso les amplía los mercados a ustedes. ¿No? No lo están haciendo porque tienen la buena intención de que todo el mundo juegue béisbol, sino simplemente porque si el béisbol pega en Europa, pueden vender más derecho de transmisión, jersey, todo ese tipo de cosas. O sea, ese es el interés, cualquier interés económico de la globalización. Y le digo, ustedes ya tienen un mercado establecido en el Caribe, un mercado que es muy sólido, pero que se ha ido perdiendo. Porque cuando yo estaba chamo en el colegio, no se hablaba de fútbol. Muy poco se hablaba de fútbol. Se hablaba, pero no a los niveles que se está hablando ahorita, porque era un país mucho más beisbolero. Eso ha cambiado no solamente en Venezuela, eso hay cambio en República Dominicana, en Cuba, en donde hoy en día se sigue más, o mucha gente sigue más lo que está pasando en el fútbol que lo que está pasando en el béisbol. Entonces, esos mercados naturales, si se quieren, en 1940, en 1950 habían juegos de sprint training en Panamá, habían juegos de sprint training en Cuba, habían distintos intercambios en Venezuela, fueron equipos de grandes ligas, en México, infinidad de juegos de intercambio. Eso se perdió totalmente. Entonces, le digo, ustedes además de que perdieron eso, porque lo perdieron, le ponen restricciones a muchos jugadores para jugar en las ligas del Caribe. No vamos a hablar tanto de grandes ligas, porque realmente el problema con los grandes ligas es que, claro, si tú estás ganando 20 millones de dólares, entonces no te vas a lesionar una pierna, aunque el dinero sea garantizado, eso va a generar otro tipo de problemas. Y entonces el equipo no le va a gustar para nada que tú vayas a la Liga del Caribe. Pero vamos a hablar de prospectos que pueden elevar el nivel de la liga. Muchos de esos prospectos tampoco juegan por la fatiga extrema. Y le dije a Manfred, eso es contraproducente, porque tú lo que quieres es generar más fanáticos y que estén allí interesados por tu deporte y después se convierten en consumidores de tu producto. Pero si tú empiezas a debilitar estas ligas, entonces vas a debilitar también la base de fanáticos. Y es lo que está ocurriendo realmente. O sea, esto no, y esto no va a cambiar, o sea, lamentablemente. La visión que tiene MLB es muy limitada en términos generales. Es su negocio y más nada. Y ellos, por un lado, te exhiben la carta, el mensaje de la globalización, pero yo creo que cada vez es más claro de que la globalización para MLB no es tan... Latinoamérica es fuente de jugadores, hasta allí. No es un mercado económico interesante. México sí lo es. Y hay más intercambios con México que con República Dominicana, con Venezuela, con Cuba, por supuesto. Pero el interés mayor que tiene MLB en dado caso de la globalización es Europa y Japón. Y China, Taiwán y Corea. Nosotros no. Y entonces por eso es que no hay ningún tipo de interés, ni va a haber más interés en ese sentido. Bueno, la última pregunta que tenemos por aquí, de Jorge otra vez dice, actualmente poco a poco estamos viendo más peloteros latinos contratados en ligas asiáticas, por ejemplo, Solarte, Parra, etcétera. ¿Cree que incremente en el futuro? Bueno, no, sí, pero no tiene que ver en parte con el pelotero latino, pero tiene que ver también mucho con lo que está sucediendo en MLB en estos momentos donde tú tienes 31, 32 años y ya eres considerado un viejo. Anteriormente la carrera del jugador llegaba hasta los 36, 37, más años. Hoy en día tú ya tienes 30 años y ya eres, no vamos a ver si lo firmamos o no lo firmamos. Y si lo firmamos por un año. Entonces, muchos de estos jugadores a los 32, 33 años se quedan sin trabajo en edades productivas, que no van a conseguir un buen contrato en MLB, porque repito, no los ven como viejos. Entonces, optan por irse a Japón, por irse a Corea, por irse a Taiwán o por irse para México. La Liga Mexicana de Béisbol ahorita tiene acceso a muchos jugadores que hace 5 años no tenía acceso para nada, para nada. Entonces, se han convertido en opciones. La Liga Mexicana de Béisbol, la Liga de Japón, la Liga de Taiwán, para una gran cantidad de jugadores, pero porque las características de MLB
en la firma de peloteros y sobre todo como son agentes libres, también ha cambiado muchísimo y los está echando a un lado, aun cuando todavía tienen talento y muchos años por delante. Bueno, don Arturo, nuevamente agradecerte tu tiempo para esta actividad. La ponencia va a quedar grabada porque, bueno, hay mucha gente que, como lo previmos, ha tenido problemas con la conectividad a internet y ahí se fue la luz en Puerto Ordaz y teníamos una gente que estaba participando también en Puerto Ordaz y en Táchira. Pero bueno, estoy seguro que van a disfrutar la grabación que vamos a tener disponible por una semanita en el canal privado de YouTube. Y nada, de verdad agradecerte, un lujo para mí, ya bucket list tapado personal mío, que pudieras acompañarnos en los congresos, estuvo brutal. Y nada, te dejo para que te despidas antes que cerremos la grabación y ya cerrar la sala por este primer día de Congreso Mercadeo de Veo. No, muchísimas gracias, Mito, de verdad, un placer estar aquí y te repito, admiro mucho lo que estás haciendo y ojalá que sea muchísimo más y que el podcast sea más frecuente y fuerte abrazo.